¿Sabía usted que la CBG está pidiendo un salario mínimo de $200 y que haciendo un cálculo aquí mínimo, eso da 47.500 millones de dólares? Es decir, un 132% del gasto público que se ha contemplado en este año en el presupuesto nacional. Vamos a explicar un poco esto porque lo ideal es que se busque un consenso en cuánto debe ser el salario mínimo o el ingreso mínimo para el año 2024, buscando una concordia entre los venezolanos, ya que el salario es algo importante dentro de los trabajadores, pero indudablemente eso va referido a lo que se pueda tener de ingreso. Entonces, como tenemos un ingreso fijado por el presupuesto que se hizo alternativo de 20.500 millones de dólares, entonces este salario mínimo de $200 apunta precisamente a un costo total de 47.500 millones de dólares. Voy a explicar de dónde salió eso. Se está tomando en cuenta que hay 5.500.000 trabajadores de la administración pública, 5.500.000 pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y otros afines, y 4 millones de jubilados. Aquí voy a hacer una serie de consideraciones para que la tomen en cuenta. Entonces, cuando usted toma en cuenta el salario mínimo, entonces el gobierno adicionalmente tiene que contemplar una garantía de las prestaciones, que en este momento la garantía de las prestaciones por el salario mínimo, que está en el orden del $3,5, estaríamos hablando de 38.500.000 bolívares para el caso de los trabajadores de la administración pública, que tendría ese depósito o ese dinero que tendrían que tenerlo en depósito o contablemente en las instituciones. Pero cuando se hace el ajuste a $200, entonces estaríamos hablando de un pasivo laboral no menor a 2.200 millones de dólares. Y explico por qué no menor a 2.200 millones de dólares. Porque si nosotros consideramos que todos los trabajadores de la administración pública, en este caso 5.500.000, tienen un año en la administración pública, que no es el caso, pero lo estamos considerando para los efectos del cálculo actuarial, en este caso del cálculo del pasivo laboral, tendríamos 2.200 millones de dólares mínimo que tener en depósitos o contablemente en las instituciones de la administración pública. De 38.500.000 pasaríamos a 2.200 millones, porque eso hay que tenerlo. Y además de eso, de 269 millones de dólares, 269.500.000 dólares, que es el salario mínimo anual de todos los trabajadores de la administración pública, se pasaría a un total general, incluyendo los pensionados, que son 5.500.000, incluyendo los jubilados, que en este caso hemos calculado en el orden de los 4 millones de jubilados, estaríamos hablando de 47.500 millones de dólares. Y eso con el atenuante de que esos 2.200 millones de dólares de la garantía de las prestaciones sociales sería el mínimo, porque los trabajadores no tienen un año en la administración pública. Hay trabajadores que tienen 10 años, hay trabajadores que tienen 15 años. Entonces, para hacer ese cálculo del pasivo laboral, hay que conseguir el salario promedio de los trabajadores y además el tiempo que tienen los trabajadores en la administración pública calculado uno a uno. Es decir, que no serían 2.200 millones de dólares, sino que sería una suma superior. Pero no vamos a especular porque tenemos que tener los números en la mano. Por eso es que las estadísticas laborales son necesarias para poder tener realmente un esquema consensuado con los trabajadores. Entonces, ese es un tema que se tiene que estudiar. Ahora bien, eso es para el salario mínimo de $200. Pero si nosotros hacemos un análisis y hablamos sobre el ingreso mínimo de $200, es decir, que en vez de ser 100 lo que hay ahorita, para el mes de marzo se contemplen los 200 como ingreso mínimo y se deja el salario mínimo igual, por hablar de una proporción, entonces estaríamos hablando de 23.994 millones de dólares, lo que es 17% mayor que el gasto público que determinó el gobierno. Incluso sobre los ingresos mínimos, también habría que tomar en cuenta que el Estado
o el gobierno tiene que tener ingresos alternativos mayor de 20.500 millones. Incluso podría ser el doble para poder determinar eso, porque de lo que estamos hablando, 17% mayores nada más en las partidas sobre el pago para los pensionados, sobre el pago para los trabajadores de la administración pública y el pago de los jubilados. Pero ¿y las otras partidas? Para los otros ministerios, si hacemos un grosso de 50% en esas partidas del gasto público, entonces imagínense, habría que tener el doble, habría que tener alrededor de más de 50.000 millones de dólares de gasto público. Entonces, para poder hacer propuestas, realmente tanto gobierno como trabajadores, como CBG o como cualquier otra instituciones, tienen que sentarse y hacer cálculos sobre esa situación. Porque nada más hacer el ajuste del salario mínimo implica que hay que aumentar, ¿verdad?, las prestaciones sociales y hay que generar un pasivo laboral. Por eso es que necesariamente los venezolanos tenemos que sentarnos en mesa de diálogo para poder consensuar el esquema de los salarios mínimos.